Vamos a orar y vamos a encomendar este tiempo en las manos de Dios. Padre, no hay mejor decisión, Señor, en medio de el regocijo, de la alegría, en medio de la tristeza, en medio de la incertidumbre, clamarte a ti, oh Dios, para pedir tu dirección, para pedir tu oportuno socorro, Señor, y encomendar nuestras vidas y todo lo que emprendemos en tus manos. Queremos dejar en tus manos esta reunión y también rogarte que Nicolás pueda tener una conexión de internet, que no sufra alteraciones y Señor, que podamos desarrollar esta reunión prevista, programada con excelencia para ti, oh Dios, porque tú mereces lo mejor de nosotros y Señor, queremos hacerlo con esa intención también. Ayúdanos a que por medio de tu gran poder, misericordia y bondad podamos tener una conexión sin sobresaltos, Señor, y que tú estés también al amparo aún de las cuestiones tecnológicas, porque nada excede a tu perfecta soberanía y gran soberanía. En Cristo Jesús encomendamos este tiempo en tus manos. Amén. Queremos dar la bienvenida a todos una vez más y bueno, también a los niños, ¿no? Que siempre los saludamos especialmente. Queremos darle la bienvenida a todos, cada vez son más, gracias a Dios. Y queremos tener un tiempo especial para ellos. Tenemos una canción preparada, le voy a pedir a Walter, por favor, si nos puede compartir la pantalla. Bueno, queríamos compartir con los niños este momento especial. Como dice su palabra, ¿no? Instruye al niño en su camino y aun cuando sea viejo, no se apartará de él. Y es muy lindo ya desde pequeños poder enseñarles, ¿no? La verdad de la palabra, la verdad de las escrituras, sobre todo en estas épocas, ¿no? Donde los niños que son más inocentes están siendo muy atacados con diversas ideologías que la verdad que lo único que hacen es confundirlos, ellos que son tan inocentes, sabemos que son los preferidos de Dios, ¿no? Como siempre decimos. Así que este momento especial para ellos y espero que lo hayan disfrutado. Ahora le voy a pedir a Ceci si puede compartir una lectura. La lectura es del Salmo 92 y dice: bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo. Anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche. Bueno, pensando en esto, vamos a tener la alabanza de venid glorificada a Dios. Venid
Glorificad a Dios, el Padre del Señor. En Cristo Él nos derramó su eterna bendición. Sin manchas, puros en su luz, nos destinó a ser sus hijos adoptados por la sangre de Jesús. Te daremos la gloria por tu gracia, bondad y amor. Te daremos la gloria, eres el Salvador. Venid, glorificad a Dios, que en Cristo gracia da. Lavadas nuestras culpas son, tenemos redención. En ellos la luz de su eterna voluntad, que sea Cristo el Señor, su plan se cumplirá. Te daremos la gloria por tu gracia, bondad y amor. Te daremos la gloria, eres el Salvador. Glorificad a Dios, creyentes del Señor, el sello de su Espíritu, por fe tenemos hoy. Él garantiza nuestra fe hasta el día final. Nos uniremos a alabar a nuestro Digno Dios. Te daremos la gloria por tu gracia, bondad y amor. Te daremos la gloria, eres el Salvador. Te daremos la gloria por tu gracia, bondad y amor. Te daremos la gloria, eres el Salvador. Quería compartir con ustedes una lectura más del Salmo 8, que dice así: Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. De la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza, a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo del hombre para que lo visites. Le has hecho poco menor que los ángeles, y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies. Ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar. Todo cuanto pasa por los senderos del mar. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Muchas veces, gracias a Dios, pudimos con Ceci visitar varios lugares acá en nuestro país y en otros países, y notamos siempre lo mismo. Por más que en el lugar donde estemos haya, no sé, monumentos históricos o alguna pintura muy famosa, las personas, todas las personas, ¿no? Aquellos incluso que no son creyentes, se admiran mucho más por los paisajes, las cuestiones naturales, que por la obra del hombre, ¿no? Y eso siempre nos llama mucho la atención.
porque vemos que incluso los que no creen en Dios, los que no aceptan a su Hijo, se admiran en la creación de Dios, ¿no? Como también compartíamos en la alabanza, en la canción de los niños, que veíamos cómo Dios creó el mundo. Queríamos remarcar eso, compartirlo con ustedes, como también dice Romanos 1:20, porque todas las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. El Señor creó el mundo para nosotros, ¿no? Y ahí en Romanos dice que incluso aquel que no cree en Él, dice, viendo la creación, puede notar la existencia de alguien superior que lo creó, ¿no? De un Dios que lo creó. Y pensando en esto, vamos a cantar la siguiente alabanza, que es ¿Quién formó las olas al hablar? Pensando en esto, ¿no? Que Dios nos dio todas las cosas y lo pequeños que somos, ¿no? Cuando Job estuvo pasando diversas pruebas y Dios nunca le dijo por qué él estaba pasando por esas pruebas, sino al contrario mostró su majestad. Y Job lo único que hace, previamente a que él deje de padecer todas las cosas que él estaba pasando en ese momento, lo único que hace es humillarse ante su Dios y alabarlo, ¿verdad? Cuando Dios muestra su majestad. Que podamos cantar esta alabanza con esa actitud, ¿no? De alabanza y de agradecimiento. ¿Quién formó las olas al hablar? ¿Quién juntó la arena en el mar? Reyes, pueblos, tiemblan a su voz. La creación le rinde adoración. Contempla a Dios, en su trono está, venid y adoradle. Contempla al Rey, nadie es como Él, venid y adoradle.
alabanza comienza alabando la creación del Señor, ¿no? Alabando a Dios por su creación. Y luego, más adelante en la alabanza, alaba la obra de Cristo, ¿verdad? Y nosotros podemos atravesar diversas pruebas. Nosotros personalmente tal vez estamos decaídos o podemos también estar decaídos porque un amigo nuestro, un familiar nuestro está pasando por una prueba, pero siempre podemos gozarnos en la creación de Dios, ¿no? Gozarnos en que ese Dios que creó el mundo, que creó todas las cosas, Él es el mismo Dios que está con nosotros todos los días, en todo momento, en toda circunstancia, y es el mismo Dios que mandó a su Hijo a morir por nosotros, ¿no? Como dice Romanos 15:13, y el Dios de esperanza lo llene de todo gozo y paz en el creer, para que abunden en esperanza por el poder del Espíritu Santo, ¿no? Que nos llene de ese gozo y de esa paz que uno sinceramente no lo puede explicar, hay que sentirlo, hay que vivirlo y solamente lo podemos vivir y sentir en Cristo, ¿verdad? Porque no es nuestro, no es una cuestión que nosotros logremos por nosotros mismos, sino que nos la da Dios a través de su Espíritu. Y antes de pasar a la meditación, le voy a pedir a Kai si nos puede guiar en una oración y luego de esto le damos el mensaje, el lugar a David, que lo va a tener a cargo el mensaje el día de hoy. Oramos. Oramos. Padre soberano, poderoso, fiel, te damos gracias por este tiempo, poder reunirnos en tu nombre. Te damos gracias por poder alabarte a través de las alabanzas. Padre, venimos a adorarte esta mañana a través de tu palabra. Encomendamos este tiempo en tus manos. Oramos que guíes a David durante este tiempo, que tu Espíritu nos esté guiando, dándonos oídos para escuchar, ojos para ver las verdades de tu palabra. Te damos gracias por nuestra salvación que encontramos solamente en Cristo. Te damos gracias por la obra que hizo por nosotros en la cruz. Y Padre, recordamos esto durante este tiempo que estamos acá para escuchar de tu palabra, para alabarte con el propósito de ir afuera y decirles a otros el amor que hemos encontrado, el perdón que hemos encontrado en Cristo. Entonces, encomendamos este tiempo en tus manos y te damos toda la gloria. Y en el nombre de Cristo oramos. Amén. En cierta ocasión había un nene que estaba con la mamá y la mamá se puso a hacer una torta dulce. Al nene le encantaban las tortas. Y la mamá hacía esa torta con el dulce de leche, con crema, y le ponía también un montón de elementos a esa torta, y era una torta exquisita. Y al nene le encantaba esa torta. Y esa torta, la madre la hace, el nene observando ese desarrollo, y cuando la torta está lista, la madre le dice al nene, yo voy a hacer algunas cuestiones y ya vuelvo, pero no comas la torta. Y el nene se quedó ahí, observando la torta, contemplando, como decía Nico, esa maravilla de Dios en la creación. El nene contemplaba esa maravilla que había hecho su mamá. Y se veía tentado por morder esa torta. Y la mamá le dijo que no la coma hasta que ella vuelva. Pero se hizo tan larga la espera que el nene no aguantó y probó esa torta. Ahora, ¿el nene amaba a la mamá? Sí, claro que amaba a la mamá. Y la mamá le dijo que no coma la torta hasta que ella venga. Pero sucedió que el nene no aguantó más y comió de esa torta. Y cuando el nene escuchó los pasos de la madre que se acercaban, ¡ay!, se vio en apuros. Porque el nene amaba a la mamá, pero no amaba la llegada de la mamá a la cocina. Muchas veces cuando hablamos de este tema de que Cristo viene pronto, nosotros estamos a veces pensando que Él va a venir pronto. Y amamos a Dios, pero a veces no amamos su venida. ¿Qué significa esto? Que a veces tenemos tantos planes maravillosos que decimos,
pero Cristo viene, pero que venga dentro de tantos años, o que venga mejor después que me pase tal cosa, o que venga después que me reciba, dice que está estudiando, que venga después que me case, dice que se está pensando en casar, que venga después que tenga hijos, dice que tiene hijos, que venga después que tenga nietos, dice que tiene hijos, y así la vida la vamos postergando. Amamos a Dios, pero a veces no amamos su venida, así como este nene, amaba a su mamá, pero no amaba la llegada de su mamá a la cocina. Y nosotros en esta carta del apóstol Pedro estamos estudiando acerca de las verdades fundamentales de nuestra fe, del cristianismo. Y voy a compartir pantalla para continuar con el estudio esta mañana. Vamos a abrir nuestras Biblias, lo vamos a leer por supuesto en la pantalla también, pero vamos a abrir nuestras Biblias ahí en Segunda de Pedro y vamos a leer el capítulo 3, versículo 1 al 18. Hermanos, cada versículo de esto tiene tanta enseñanza, tanta profundidad exegética, que la verdad tendríamos que pasar días, horas, meses estudiando. Pero nos vamos a centrar en un versículo en esta mañana. Las verdades fundamentales del cristianismo estuvimos estudiando durante el mes de agosto y en este día terminamos el capítulo 3 de Segunda de Pedro. Dice su palabra: el día del Señor vendrá. Dice: amados, esta es la segunda carta que os escribo. En ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Sabed ante todo que en los últimos días vendrán burladores. Ya estuvimos hablando acerca de esto el domingo pasado. Y estos burladores, dice, andarán según sus propias pasiones. Y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así, como desde el principio de la creación. Hacemos un paréntesis acá. Estos burladores son personas que con sarcasmo preguntan: ¿pero cuándo viene Dios? Si desde que se escribió la Biblia están diciendo que Dios viene y Dios no viene. Entonces, voluntariamente, ellos ignoran el principio bíblico. Nosotros decimos: Cristo viene pronto y amamos su venida, y esa es la pregunta que tenemos que hacernos. Estos ignoran, dice, voluntariamente, versículo 5, que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y la tierra, que proviene del agua y por el agua subsisten, por lo cual el mundo de entonces pereció negado en agua. Versículo 7, pero los cielos y la tierra que existen ahora serán reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Versículo 8, pero amados, y acá vamos a encontrar un detalle interesante en este relato. Fíjense que así como leíamos también en el capítulo 2 de Segunda de Pedro, el apóstol, guiado por el Espíritu Santo, dice: miren, van a haber hombres burladores que van a decir esto y van a decir aquello. Acá dice: van a venir burladores que van a preguntar de manera con sarcasmo: ¿cuándo viene Cristo? Pero fíjense que el apóstol no se detiene en responder esas preguntas sarcásticas o esas preguntas que tienen una intención negativa, sino más bien hace énfasis y habla a los amados hermanos. No pierde el tiempo respondiendo barbaridades, no pierde el tiempo respondiendo cuestiones humanas, sino que más bien aprovecha la carta para hablar, incentivar y motivar a los amados hermanos. Eso también a nosotros nos tiene que dar un principio. No hablar y no perder tiempo a veces con personas que lo único que quieren es confrontar, lo único que quieren es hablar de filosofía. Nosotros, amados hermanos, aprovechemos el tiempo, porque los días son malos, dice también su palabra, para hacer de incentivo y un canal de bendición a los hermanos, para hablar del poder de Cristo a las personas que no tienen esperanza. Versículo 8, pero amados, no ignoréis que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Acá encontramos otro detalle importantísimo también.
No dice de manera literal que para Dios es un día es 1000 años. Dice que es como 1000 años. Y 1000 años es como un día. Es una figura, no es literal. Y en el sentido que escribe el apóstol acá, quiere decir que en la eternidad de Dios está el tiempo. Básicamente eso es lo que quiere decir con este versículo. A veces se malinterpreta este versículo. Lo que quiere decir el apóstol es que en la eternidad, en el tiempo eterno de Dios, Dios es soberano en el tiempo. Versículo 9. El Señor no retarda su promesa, hermanos, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Versículo 10. Pero el día del Señor vendrá. El día del Señor vendrá como ladrón en la noche, entonces los cielos pasarán con gran estruendo, los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. Está hablando acá de un caos, de un cataclismo universal. Puede ser el periodo de la tribulación, el periodo escatológico. Versículo 11. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielo nuevo y tierra nueva en los cuales mora la justicia y la justicia de Dios. Por eso, versículo 14, amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprochables en paz. Nosotros, unos con otros, vivir en paz, tener paz con el hermano. La paz es la manifestación del poder de Dios en mi vida. La paz es la manifestación de mi estrecha relación con Dios. Cuando yo me enojo con una persona no tengo paz, más bien tengo ausencia de paz. Y la ausencia de paz me dice a mí, David, no estás en estrecha relación con Dios. Nosotros tenemos, dice el versículo 15, y tened entendido. Tengamos entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito en casi todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales algunas son difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Esto es algo realmente que tiene que ver con un estudio sistemático de la palabra de Dios, con un estudio serio de la palabra de Dios, con un estudio hermenéutico de la palabra de Dios, para no torcer la escritura y no caer en esas herejías, como estudiábamos el domingo pasado. Es necesario entonces un estudio sistemático, un estudio exegético, un estudio hermenéutico de la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que consecuentemente podamos aplicarla a nuestra vida de manera correcta. Versículo 17, ya estamos terminando el capítulo 2, en realidad capítulo 3, dice ahí 2, pero es el capítulo 3. Así que vosotros, amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no seas que arrastrados por el error de los inicuos caigáis de vuestra firmeza. ¿Se acuerdan lo que leíamos en el capítulo 1? Cuando decía, si nosotros a la fe agregamos virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, y seguíamos agregando elementos, decían, si todos estos elementos abundan en ustedes, no caeréis jamás. Cuando nosotros comenzamos a hablar en el capítulo 1, decíamos, ¿cuántas personas que nosotros conocemos hoy no están en los caminos del Señor? ¿Cuántas personas que tal vez hablaban del poder de Cristo y el poder de evangelización, el poder de Jesucristo en el corazón de las personas, hoy no están disfrutando de esa gracia de Dios? Porque en un momento seguramente descuidaron su salvación, en algún momento seguramente el enemigo aprovechó alguna situación por la cual estaban transitando y seguramente el enemigo, por supuesto, hizo presa de cada uno de ellos. Tenemos que volver a buscar esos hermanos. Tenemos que procurar encontrar esos hermanos que conocíamos y que ya no están en la gracia de Dios. Versículo 18. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor
y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Terminamos de leer ahí el capítulo 3 de Segunda de Pedro. Continuamos un poquito más abajo. Resulta que nosotros dijimos que estábamos estudiando las verdades fundamentales. Y lo que nosotros sacamos desde el capítulo 1 al capítulo 3 de Pedro, de la carta que el apóstol Pedro escribe, guiado por el Espíritu Santo, son 5 verdades fundamentales. Ahora, nosotros en nuestras manos tenemos 5 dedos en cada mano, ¿sí? Entonces, eso nos va a ayudar a nosotros a recordar las 5 verdades fundamentales que estudiamos en esta carta segunda de Pedro. Primer verdad fundamental es que somos participantes ¿de qué cosa? De la naturaleza divina. En segundo lugar, Jesucristo viene pronto. En tercer lugar, la Biblia es verbal y plenaria. En cuarto lugar, tenemos que aprender y enseñar la sana doctrina. Y hoy vamos a ver la quinta verdad fundamental para el crecimiento y el desarrollo del cristiano, que tiene que ver con la transformación de la persona. Son 5 verdades. Cada vez que vos veas tu mano, acordate de las 5 verdades. Y la última es la transformación. Entonces digo, participante de la naturaleza divina, Jesucristo viene pronto, la Biblia es verbal y plenaria, y enseñar la sana doctrina y la transformación. Ahora, cuando vos saludes a un hermano y le digas así, le está diciendo, ¿está siendo transformado? Vamos a hacer ese ejercicio. A ver, quiero ver sus manos en los pocos que estoy viendo. A ver, vamos, agarren su mano. Vamos, con el más chiquito. Participante de la naturaleza divina. El gordo no, el chiquito. Primero, vamos con el chiquito. Participante de la naturaleza divina. Segundo, Jesucristo viene pronto. Tercero, la Biblia es verbal y plenaria. Cuarta, enseñar la sana doctrina. Y 5, la transformación. Entonces vos cuando saludes a un hermano y le hagas así, le vas a estar preguntando, ¿cómo va tu transformación? A ver los pulgares arriba, anímense, quiero ver esos pulgares. ¿Cómo va tu transformación? Cada vez que vos saludes a los hermanos de la iglesia, y esto va a significar cómo va tu transformación. ¿Cómo va tu transformación? Ahí, eso, ¿cómo va esa transformación? Bien, vamos a ver ahora este capítulo 3, versículo 18, sí, bien. Algunos se ríen, otros están serios, no sé si no les gustó la idea, pero es maravilloso ser hijo de Dios porque nos da libertad en Cristo, es algo espectacular. Recuerden que el apóstol Pedro decía, por esto, hermanos, yo no dejaré de recordar siempre estas cosas. Y eso también es para nosotros hoy en día. Hermanos, no dejaré de recordar estas cosas, aunque yo sé que ustedes ya las saben. Y yo sé, hermanos, que ustedes, la mayoría están confirmados en la verdad presente. Y para la mayoría esto ya es reconocido. Pero tengo por justo, como decía el apóstol Pedro, guiado por el Espíritu Santo, en tanto que estoy presente en este cuerpo y que forme parte de esta iglesia local, despertar con amonestación acerca de esto. Sí. Es así. Mientras tanto, seamos hermanos y participemos de esta iglesia local. Me animo a alentarlos a ser transformados por el poder del Espíritu Santo de Dios y por su palabra para vivir una vida cristiana en santidad, una vida cristiana maravillosamente libre en Cristo, una libertad cristiana que no nos sujeta a mandamientos de hombres. Ahora, vamos a continuar esta mañana y resulta que encontramos acá la quinta verdad fundamental del cristianismo. ¿Cómo va tu crecimiento, hermano? Esa es la pregunta. Dice su palabra entonces, versículo 18, antes bien es una frase conectiva. Es una frase pasiva conectiva. Tiene estrecha relación con el inicio de la carta. Es maravillosa la palabra de Dios. Fíjense. Segunda de Pedro, capítulo 1. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 2. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 2 dice, gracia y paz sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Interesante porque al final de la carta dice el apóstol, antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La quinta verdad fundamental es la transformación de la persona.
¿Saben qué? Acá habla de crecer en la gracia. Y fíjense que dice, antes bien, creced en la gracia. Es un verbo imperativo, es una acción. Hoy es crecer, mañana es crecer, pasado es crecer, dentro de un año, si estamos acá, es crecer. O sea que es una acción constante y permanente y presente. ¿Qué significa la gracia? Y hemos hablado un montón de veces y hemos escuchado un montón de mensajes que enseñan de la gracia. Lo vamos a ver desde el punto de vista práctico. Saben que en el Antiguo Testamento se relaciona este término gracia con perdón, con salvación, con arrepentimiento, con regeneración. No significa que en el Antiguo Testamento la gracia no estaba. Estaba, pero relacionado con otros términos. Vieron que muchas veces nosotros decimos, bueno, ahora en las dispensaciones de los tiempos estamos en la época de la gracia. La gracia de Dios siempre estuvo de manifiesto. Desde que Adán pecó, la gracia de Dios estuvo de manifiesto. Porque cuando Adán peca, ustedes recordarán que Adán y Eva se esconden de la presencia de Dios. Y Jehová le dice, ¿dónde estás tú? Adán, ¿dónde estás? Pero no le decía en qué lugar geográfico estás. Seguramente le decía en qué nivel espiritual estás. Y Adán dice, tuvimos miedo, nos escondimos. Ahí vemos la gracia de Dios. Vemos la gracia de Dios cuando los hermanos, Abel y Caín, tienen esa situación en la cual Caín mata a Abel. Dios se presenta y le dice a Caín, ¿dónde está tu hermano? ¿Dónde está tu hermano? Ahí vemos la gracia de Dios manifestada. Y podemos encontrar un montón de otros ejemplos, pero claro, en el Nuevo Testamento se le da un lugar sublime a la gracia de Dios. En el Nuevo Testamento, las epístolas paulinas, también en los escritos de Pedro, hacen énfasis en la gracia de Dios. La gracia de Dios es ese amor que Dios tuvo para con nosotros, sin acepción de personas, ese amor de aceptación a las personas. Dios ama al pecador, pero no ama su pecado. Nosotros tenemos que copiar eso también. Nosotros tenemos que amar a las personas, aunque no amemos su pecado. A veces nosotros en nuestra limitación humana desechamos pecado y persona. Y Dios ama al pecador, pero desecha su pecado. Solamente la gracia de Dios en mí va a provocar que yo sepa discernir entre rechazar el pecado, pero amar a la persona. Ahora, gracia. El apóstol Pedro, guiado por el Espíritu Santo, también lo relaciona con el tiempo presente y futuro del creyente. La gracia de Dios significa también los sufrimientos de Cristo. Es mi regalo de salvación no merecida. Pero ¿saben qué? Ese regalo alguien lo pagó. ¿Vieron cuando nosotros vamos a un lugar y dicen, ¿querés llevar esto? Es gratis. No, nada es gratis. En la vida nada es gratis. Alguien lo paga. Cuando vos vas a un supermercado y te dicen, oh, les regalamos esto, es gratis. Ajá, sí. Por algún lado alguien lo paga. Y nuestra salvación no es gratis. Jesucristo la pagó con un alto precio, hermanos. Tenemos que ser responsables con eso. El evangelio de salvación ya tuvo un precio altísimo. Y ningún hombre pudo haber pagado ese costo, sino solo Jesucristo. Ahora, ¿qué significa entonces crecer en la gracia de Dios? Fíjense, vamos a verlo de manera práctica. Vamos ahí nomás, a 1 de Pedro, capítulo 2, versículos 11 y 12. 1 de Pedro, capítulo 2, versículos 11 y 12. Dice la palabra de Dios. El apóstol Pedro, guiado siempre por el Espíritu Santo, dice, amados, os ruego como extranjeros y peregrinos que se abstengan de los deseos carnales, que batallan contra el alma. ¿Qué significa esto? No ejercites algo que te va a cortar tu relación con Cristo, a eso se refiere. No practiques algo que va a cortar tu relación con el Dios Todopoderoso. No hagas algo que te vaya a quitar la paz que vos podés disfrutar con Dios. No hagas algo que te quite el gozo. ¿Y saben cómo se llama eso? Pecado. Mentir, engañar, estafar, robar, hablar mal, blasfemar, criticar. Tiene que ver con eso.
Versículo 12. Por el contrario, mantengamos nuestra buena manera de vivir entre los gentiles. Esto habla de testimonio. ¿Para qué? Para que los que murmuran de nosotros, de ustedes, como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar, ¿qué cosa? Vuestras buenas obras. Las buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que nosotros las cumplamos. De manera práctica, me habla a mí de David, tenés que ser honesto en tu hogar, tenés que ser verdadero en tu hogar, tenés que mantener esa fe íntegra en tu hogar, tenés que mantener una vida íntegra en tu casa, delante de tu esposa, delante de tus hijos. Tenés que ser trabajador, esforzado, valiente, sacrificado por los demás. Habla de eso, una entrega. Aunque decía el apóstol Pablo, yo mismo me gastaré del todo, aunque amándoos más, sea amado menos. Qué calidad de servicio que tenemos en la palabra de Dios. ¿Queremos crecer en la gracia? Es vivir verdad, es ser honesto, es ser íntegro, trabajador, esforzado, valiente, con sacrificio. Pero todo esto se puede encerrar en que crecer en la gracia, hermanos, es un llamado a la consagración a Dios. Crecer en la gracia es un llamado a la consagración de tu vida y mi vida a Dios. Yo amo a Dios, amo su venida, como ese nene que amaba a su mamá, pero no amaba la venida de la madre. Nosotros amamos a Dios y amamos su venida. Habla de crecer en la gracia, es ser consagrados a Dios. Seguimos un poquito más abajo. Creciendo en el conocimiento. ¡Wow! Esto es importantísimo, conocer de la palabra de Dios. Porque por medio de la palabra de Dios viene el conocimiento y la comprensión en el corazón del hombre y de la mujer. Fíjense que dice crecer en el conocimiento de la palabra de Dios. Yo necesito ese conocimiento llevarlo a mi corazón, no es solamente intelectual. Porque si solamente es intelectual, no soy transformado. Para que la palabra de Dios haga mella en mi vida, para que la palabra de Dios tenga ese poder de transformación en mí, en David, y poner tu nombre, necesito bajarla del pensamiento intelectual al corazón para que sea vida en mí. Ahora, vamos a encontrar en Hebreos capítulo 4, versículo 12, un pasaje pero conocidísimo. Fíjense, acá vamos a encontrar 9 resultados de lo que provoca la palabra de Dios. Hebreos capítulo 4, versículo 12. Vamos a encontrar 9 resultados de lo que provoca leer la palabra de Dios. 9 resultados de lo que provoca obedecer la palabra de Dios. 9 resultados. Fíjense lo que dice. Hebreos capítulo 4, versículo 12. La palabra de Dios es, en primer lugar, ¿qué cosa? Viva. En segundo lugar, es eficaz. En tercer lugar, es más cortante que toda espada. En tercer lugar, dice que penetra hasta partir el alma. En cuarto lugar, penetra hasta partir el espíritu. En sexto lugar, las coyunturas. En séptimo, los tuétanos. En 8, discierne los pensamientos del corazón. En el 9, discierne las intenciones del corazón. Los 9 resultados que tenemos por conocer y escudriñar la palabra de Dios. Yo necesito leer la palabra de Dios, no porque soy el pastor. Vos necesitas leer la palabra de Dios, no porque tenés que hacer el devocional. Vos vas a leer la palabra de Dios porque anhelás leer la palabra de Dios. Es como cuando te encanta el agua y pasan horas y no tomaste agua. Tu cuerpo te pide agua. Lo mismo sucede con la palabra de Dios. Si eso no está pasando en tu vida, te animo a que puedas pedirle a Dios que te llene del poder de transformación para que la palabra de Dios sea tan atractiva como la mejor serie de Netflix. ¿Vieron cuando enganchamos una serie en Netflix que está buenísima?
Estamos esperando tener un par de horas para sentarnos en el sillón y acomodarnos, y si es posible tener un buen servicio gastronómico para ver la serie. Saben que la palabra de Dios es mucho más atractiva todavía cuando está trabajando en nuestras vidas, porque es algo maravilloso, lo podemos ver. Y cuando pasamos pruebas, cuando pasamos situaciones difíciles y vamos a Dios en oración y Dios nos sostiene y nos hace ver otro aspecto de lo que estamos viviendo, eso es algo maravilloso, realmente es así. Ahora, ¿saben qué? Ser transformados por el poder del Espíritu Santo de Dios es para todo creyente. Si yo me expongo al sol, voy a quedar más tostado de lo que estoy. Si vos te expones al sol, vas a quedar tostado, y esa es la manifestación de que estuviste frente al sol. Si vos lees la Biblia, la comprendés y la vivís, también va a ser notorio, porque estás delante del poder de Dios. ¿Cómo no te va a transformar? El Espíritu Santo de Dios te va a transformar. No te va a transformar, perdón. Te tiene que transformar. Vos no podés ser el mismo creyente que hace un año atrás. Si esto es así, algo estás haciendo mal. Disculpame que te lo diga. El creyente es transformado de día en día. Si yo era mala onda hace un año atrás, hoy no puedo seguir siendo mala onda, porque el poder de Dios me va a transformar. No es que me voy a hacer un stand-up gracioso, pero el poder de Dios me va a dar gracia para hablar a las personas. Si esto está pasando en tu vida, algo está estancado, algo no va bien. Por eso el apóstol dice, insisto en esto. Yo sé que ustedes saben todo esto, decía el apóstol, pero yo insisto en esto hasta que me muera, decía el apóstol Pedro. Y yo me animo a decirles, hasta que formemos parte de la iglesia local, Centro Cristiano Palermo, voy a animarlo a que el poder del Espíritu Santo de Dios te tiene que transformar, sí o sí. Ahora, nosotros, dice la palabra de Dios, somos la sal de la tierra. Somos la luz del mundo. Vamos a ser sal de la tierra y luz del mundo cuando andemos así, siendo transformados por el poder de Dios. Y ¿saben qué? Con respecto a esto de la sal, permítanme mostrarle algo. Ustedes pueden ver este elemento, es un salero, ¿sí? Acá adentro la sal, ¿sirve de algo? Si no sale, no sirve de nada. Si la sal queda acá adentro, no sirve de nada. Hagamos de cuenta que el salero son las 4 paredes de la iglesia. Somos nosotros acá adentro, todos salados, todos salados adentro. Y ninguno sale afuera a predicar el evangelio. ¿De qué sirve que seamos sal si vamos a estar encerrados? De nada. Y así como el salero tiene un tamaño, hay otros paquetes más grandes en comparación a esto, y hay otros paquetes aún, más grandes en comparación a esto. ¿Y saben qué significa? Cada iglesia tiene su tamaño, pero no deja de ser sal. Y cada iglesia va a impactar en tanto y en cuanto salga del salero. Vos y yo necesitamos salir del salero, siendo transformados con el poder del Espíritu Santo de Dios. Para ir terminando, encontramos que el apóstol Pedro, guiado por el Espíritu Santo, nos anima también a que crezcamos, no solo, dice, en la gracia y conocimiento, sino que prestemos atención que esa gracia y ese conocimiento es con respecto a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Jesús es el Cristo. Jesús es el Cristo, Jesús es el Señor. Jesús es quien va a transformar nuestras vidas. Jesús es el Cristo. ¿Qué significa el Cristo? Cristo tiene que ver tal vez con ese ungido de Dios para el pueblo de Israel. Cristo significa el ungido. Cristo significa entonces ese oficio de Mesías, el enviado. Jesús no se llama Cristo porque José se llamaba José Cristo. Entonces Jesús se llamó Jesús Cristo. No es como nosotros, que es Juan González porque el papá era González. José no era Cristo. Cristo tiene que ver con el oficio. Entonces Jesús es el Cristo, pero porque es el ungido, porque es el enviado, porque es el Mesías. Jesús no solo era enviado, era Mesías.
Jesús salió del salero para salvarnos. ¿Por qué Él se pudo haber quedado ahí adentro de ese oficio? Pero sin embargo Él entregó su vida para que vos y yo hoy seamos hijos de Dios. Y como si eso fuera poco, Jesús es Dios. Cristo es Dios. Es la Trinidad divina. Y esto nos habla de un término que no lo vamos a desarrollar, pero que se llama la unión hipostática de Cristo. ¿Qué significa? Jesucristo 100% Dios, Jesucristo 100% hombre. ¿Cómo es esto? No lo entiendo, pero era así. A la palabra de Dios a veces no la vamos a entender, pero la vamos a creer. El que niega que Jesucristo era Dios es anticristo, dice la palabra de Dios en Primera de Juan. Y hoy, lamentablemente, hay muchos que niegan que Jesucristo es Dios. Vamos a orar. Padre, abrazamos tu palabra, oh Dios, y abrazamos estas verdades fundamentales del cristianismo. Gracias, mi Dios, porque tu palabra es tan clara. Gracias por esos 5 puntos de verdades fundamentales para mi vida, para la vida de cada uno de nosotros. Ayúdanos a que seamos transformados por medio de tu palabra, que querramos ser transformados, que seamos sal y luz fuera de las paredes, hablando a compañeros de trabajo de Cristo, hablando a vecinos, a familiares, a comerciantes. Hablemos del poder de Cristo de transformación. Oh Dios, toca nuestros corazones para que el poder del Espíritu Santo de Dios, esa potencia de Dios, nos lleve a hablar de ti. Ayúdanos a vivir la palabra en lo más íntimo de nuestras vidas. En Cristo Jesús. Oramos. Amén.